Hey, ¿qué tal familia? Dios te bendiga. Es mi deseo que te encuentres muy bien. Y aunque seguramente tendréis vuestros problemas, vuestras luchas, vuestras dificultades, ya sean de trabajo, de enfermedad, familiares, etc. Nosotros, por ejemplo, esta semana pasada estuvimos con la pequeña muy enferma, 2 días con fiebre, pero estuvimos confiando en el Señor y abrazando su amor, y gracias a Dios está sana, está totalmente recuperada. Así que cualquiera, no sé cuál es tu situación, déjame animarte y déjame decirte que sigue confiando en Él, sigue confiando en nuestro Padre, puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Muy bien, yo en esta mañana quiero compartirte un mensaje muy sencillo, con un título que a lo mejor suena interesante. El título de este mensaje: para ser rico hay que ser pobre. Y suena algo interesante para alguien que está en el mundo de los negocios o para aquellos que tienen una mente emprendedora, pero déjame decirte que va mucho más allá de eso. Así que te animo a que me prestes tu atención, te animo a que puedas atesorar este mensaje y guardarlo en tu corazón, pero sobre todas las cosas poder llevarlo a la práctica. Así que sin más, vamos con el mensaje. Bien, yo quiero hablarte de uno de los mensajes de Jesús. La Biblia, según los evangelios, Jesús predicó en muchos lugares. Predicó en la barca, predicó en el camino, predicaba en las casas, predicaba en el templo, predicaba en las mesas. Y además de hacerlo en diferentes lugares, también Jesús predicó de muchas maneras. Predicó con milagros, predicaba con ejemplos, con parábolas, con enseñanzas, con historias. Y sin lugar a duda hay muchos mensajes de Jesús en la Biblia. Tú puedes encontrar muchos mensajes en los evangelios, pero para mí, o sea, en lo personal, tengo uno que es el mejor de todos. Tengo uno que es mi preferido, y es el mensaje del Sermón del Monte en Mateo capítulo 5. Sin lugar a duda, este mensaje encierra el contexto de Mateo capítulo 5, 6 y capítulo 7. Y para mí es el mejor porque es un mensaje en el cual Jesús nos dice de manera práctica cómo vivir en obediencia y cómo vivir amándole a Él día tras día. Y me encanta por eso este mensaje, porque nos enseña a cómo interactuar con su gracia, cómo acceder a su justicia. Realmente nos muestra que para Dios lo más importante es lo interno, lo que hay en el corazón del hombre, y obviamente nos enseña que para nosotros eso tiene que ser también lo importante para que podamos vivir en su reino. Y es por eso que quiero darte una breve introducción de este mensaje del Sermón del Monte. Para empezar, en el Mateo capítulo 4, en el último versículo, la Biblia dice que venían a Él muchos para ser sanados, y también nos declara que venían muchas personas de varias regiones de Israel, e incluso de Decápolis, regiones que estaban fuera de la frontera de Israel, ciudades que estaban por ahí cerca allegadas, y venían a Él porque querían escuchar a este Jesús. Lo interesante de todo esto es que cuando Juan comienza su ministerio y genera todo su movimiento ahí en líderes religiosos, en políticos, en gobernantes, en soldados romanos. Cuando le preguntan a Juan el Bautista: ¿eres tú el Cristo?, él realmente dice: no soy yo, y apunta a Jesús. Dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es por eso que además venían a Jesús, además de para ser sanado, muchos lo veían a Jesús como William Wallace, como su libertador. Es este Jesús quien viene a liberarnos de la opresión romana. Y muchos también, o sea, querían saber qué estaba hablando este Jesús, qué es lo que estaba diciendo. Muchos venían a apuntarse a lo mejor como a enlistarse en su ejército, como para ponerse a su mando, a su disposición, para ver cuál era la estrategia que Jesús estaba empleando para poder derrocar a Roma. Pero sin embargo se encuentran con un Jesús que habla de un reino diferente, con un Jesús que además de sanar a los enfermos, Él venía a liberar a las personas del corazón que tenían oprimido. Y la Biblia dice, Jesús declara: yo he venido para dar buenas nuevas a los pobres, para pregonar a los cautivos, para sanar a los quebrantados de corazón, para dar vista a los ciegos, para liberar a los oprimidos. Y Jesús venía con ese motivo. Jesús predica este sermón 1 año y medio después de haber iniciado su ministerio. Para ese entonces ya había elegido a sus discípulos, y
Y realmente cuando vienen a Él las personas, Él comienza a sanar. Dice la Biblia que Él sanaba paralíticos, epilépticos, venían personas con todo tipo de demonios, Jesús los liberaba y los sanaba. Pero cuando Él ve la multitud que se había aglomerado, entonces Jesús, además de darle una necesidad física, dice: yo voy a darle una sanidad en el corazón, una sanidad que va a sanar su interior. Y Él comienza a abrir su boca y comienza a declarar cómo es ese reino y cómo son los ciudadanos que tienen que vivir en ese reino. Porque Jesús, de alguna manera, con este mensaje expone la constitución del reino, de cómo es su reino. Y cuando hablo de constitución, quiero que entendamos esto, porque nuestro país tiene su constitución y los demás países también tienen una constitución donde se establecen los derechos fundamentales de los ciudadanos. Y cuando Jesús hace referencia de cómo es su reino y de cómo son los ciudadanos que tienen que vivir esto, para mí me está diciendo: esta es la constitución que tienen que seguir, y es muy importante que podamos entender esto de esta manera. Bien, este mensaje comienza con la bienaventuranza, y bienaventuranza viene del latín beatus y significa ser bendecido. Y ser bendecido, en otras palabras, tiene como significado tener la aprobación de Dios, de ser aprobado. Y cuando Jesús nos dice que si realmente quieren tener la aprobación en mis ojos, si realmente quieren ser verdaderamente felices, tienen que perseguir estas 8 bienaventuranzas, estas 8 cosas. Y cuando Él también nos dice esto, de alguna manera nos insinúa que no estamos solos, que Él va a proveer de su gracia para que podamos caminar de esta manera, que el Espíritu Santo y sus promesas están ahí para ayudarnos. Y hay una cita de Oswald Chambers que me gusta mucho, que dice: el sermón del monte no es una lista de normas y reglas, sino que es la descripción de la vida que viviremos cuando el Espíritu Santo tome su lugar en nosotros. Y me encanta, te lo repito una vez más, por si lo quieres apuntar: el sermón del monte no es una lista de normas y reglas, sino que es la descripción de la vida que viviremos cuando el Espíritu Santo tome su lugar en nosotros. Bien, este mensaje comienza con la bienaventuranza, y yo solamente quiero enfocarme en la primera, así que por falta de tiempo solamente miraremos la primera. Y comienza en Mateo capítulo 5, versículo 3, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Wow, una gran declaración, una gran verdad. Y cuando Jesús comienza este mensaje, de alguna manera produce esta pobreza espiritual en sus oyentes. De alguna manera los que estaban ahí reconocen que tenían una necesidad de Dios al escuchar a Jesús hablar del reino de los cielos, y es como que se dan cuenta de cuán lejos están y cuánto le falta para poder llegar a esa perfección. Y yo quiero que podamos reconocer y entender también esto en nuestras vidas. Jesús pone un estándar muy alto donde dice: sé perfecto como vuestro Padre Celestial es perfecto. Esto está en Mateo capítulo 5, el último texto, y realmente, si te pones a pensar en este estándar, o sea, ser perfecto como mi Padre es perfecto, yo me doy cuenta de que quedo corto, de que no alcanzo, o sea, a tener esa perfección. Y me doy cuenta de mi pobreza espiritual. Y realmente eso es lo que Jesús quiere que reconozcamos, que solo no lo podemos hacer, que por nuestras propias fuerzas no podremos llegar a alcanzar nada de Dios, y Él quiere que entendamos que su gracia está disponible ahí para nosotros. Y es por eso que ser pobres en espíritu es ser consciente de la gran necesidad que tenemos de Dios, y tiene que ver con dependencia. Y para que me entiendas mejor, voy a ponerte un ejemplo con un pobre natural. Un pobre natural es alguien que es dependiente, es alguien que necesita que alguien le dé de comer, necesita que alguien le dé de vestir, necesita que alguien a lo mejor le dé protección, le dé vivienda. Es alguien que depende de otra persona. Y un pobre en espíritu es lo mismo, pero ya enfocado en lo interior, enfocado en lo espíritu. Un pobre en espíritu es alguien que tiene una necesidad de Dios, es alguien que reconoce que hay un vacío en su alma que va más allá de lo superficial y de lo natural. Y a lo mejor este vacío que hay en el corazón de las personas, muchos lo han querido llenar con dinero, con placeres, con lujurias, con drogas, con
con yoga o algún tipo de meditación y realmente se han quedado cortos y no han podido llenar el vacío de su corazón con nada de eso, porque ese vacío únicamente tiene la forma de Dios. Muchos han muerto en buena vejez sin poder llenar este vacío y otros a lo mejor se han quitado la vida, se han suicidado, como podemos ver en personas de dinero y famosos que no encuentran que su vida tiene sentido y es por el gran vacío que hay en su alma y terminan al final de todo quitándose la vida. Y déjame decirte que si en algún momento te has sentido así, has sentido que no encuentras sentido a tu vida y que hay un vacío en tu alma, déjame decirte que ese vacío que hay en tu corazón tiene forma y tamaño de Dios. Es como un puzzle, como un rompecabezas que a lo mejor quieres encajar muchas piezas, pero solamente hay una pieza que puede encajar perfectamente y se llama Jesucristo. Así que te animo a que lo busques, te animo a que puedas leer la Biblia, que puedas leer el Nuevo Testamento y que puedas descubrir las grandezas de su amor y de su reino, de lo que Él tiene para darte. Por eso es muy importante que podamos reconocer la pobreza espiritual que tenemos y yo creo que es lo primero que hacemos cuando venimos al Señor Jesús, cuando venimos a los caminos del Señor, porque reconocemos que tenemos la necesidad de un Salvador y que por nosotros mismos no podemos ser salvos. Y es de esta pobreza la que Jesús nos está hablando aquí, de que necesitamos reconocer esa gran necesidad que tenemos de Dios para poder alcanzar las bendiciones de Dios. Y es muy importante este principio porque a partir de esta bienaventuranza podremos alcanzar las demás. A partir de esta bienaventuranza podemos tener las otras, podemos tener hambre y sed de justicia, podemos tener ojos de misericordia. Por eso para mí es muy importante y fundamental la bienaventuranza que dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de los tales es el reino. Necesitamos reconocer que realmente tenemos una gran necesidad de Dios. Por otro lado, para reconocer esa pobreza espiritual es muy importante saber la visión que tenemos de nosotros mismos. Y me gustaría preguntarte en esta mañana, ¿qué visión tienes de ti mismo? Cuando te miras por las mañanas al espejo, ¿a quién ves? ¿Ves a alguien autosuficiente? ¿Ves a alguien dependiente? ¿A quién ves? Y es muy importante que podamos meditar y pensar en esto y respondernos a nosotros mismos, porque la Biblia declara en una parábola que está en Lucas 19, 8, 14, la Biblia dice que subieron, no sé si te acuerdas de la parábola del fariseo y el publicano, dice que subieron dos personas a orar al templo y uno de ellos, el fariseo, oraba diciendo: Señor, te doy gracias porque para empezar se sentía especial, porque oro todos los días, porque ayuno todos los días, porque doy mis diezmos, doy mis ofrendas y en otras palabras, porque no hay nadie como yo y te doy gracias porque soy especial. Pero sin embargo la oración del publicano, dice la Biblia, que el hombre apenas podía alzar su mirada al cielo y decía: Señor, sé propicio a mi pecador. Estaba reconociendo su gran necesidad de Dios, estaba reconociendo su pobreza espiritual y decía: te necesito que vengas a mi vida, necesito que me ayudes, necesito de tu paz, necesito de tu amor. Era alguien que estaba reconociendo la necesidad de Dios. Y esto es muy importante porque la Biblia declara que luego los dos regresaron a su casa, pero que el publicano regresó justificado por Dios. Y realmente déjame decirte, si reconoces y sabes qué visión tienes de ti mismo y reconoces esa pobreza espiritual, vas a regresar a tu casa justificado por Él y vas a recibir de su justicia y vas a recibir de su gracia y vas a recibir de su amor. Así que es muy importante reconocer qué visión tenemos de nosotros mismos. Bien, por otro lado tenemos a la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea también tenía una visión de sí misma. Y mira lo que dice. Por ejemplo, está en Apocalipsis 3, versículo 17. Dice, Jesús le está diciendo: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y Jesús le dice, mira la visión de Jesús que tenía con esta iglesia. Y no sabes que tú eres un desventurado, le dice Jesús, miserable, pobre, ciego y desnudo. Dos visiones diferentes. ¿Cómo se veía la iglesia y cómo lo veía Jesús? Y es muy importante esto porque a lo mejor nosotros nos estamos viendo de una manera y a lo mejor Dios nos está viendo de otra manera. Es muy importante pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a vernos de la manera que Él nos ve. A lo mejor no estamos reconociendo nuestra pobreza espiritual. Pero antes de
de avanzar, me gustaría darte algunos detalles de la iglesia de la Odisea, porque para empezar, la Odisea fue una ciudad próspera. En los inicios del cristianismo ahí hubo una gran cantidad, una comunidad de creyentes, y luego se convirtió en una ciudad próspera y realmente unía dos vías importantes, dos carreteras importantes. Era también muy conocida, muy famosa por su comercio. Ellos comercializaban textiles de lana y algodón, y también tenían una universidad o escuela, por así decirlo, que se había especializado en los ojos y en los oídos, y habían creado ellos un ungüento, una pomada para los ojos, y de hecho era también muy reconocida y famosa por ello. Así como actualmente conocemos los relojes suizos, decimos, ¿dónde están los mejores relojes? Pues en Suiza. O sea, de alguna manera también era reconocido así, donde la mejor pomada, el ungüento, el colirio para los ojos, la Odisea, y eran reconocidos también por eso. Y también vendían unos vestidos, por así decirlo, de alta gama, de lana negra, muy difícil de conseguir. Así que la Odisea era el epicentro del comercio, el epicentro así de la banca, del movimiento bancario. Y entonces cuando Jesús comienza a declararles muchas características de cómo ellos se veían, o sea, no es casualidad lo que declara la Biblia. Jesús le declara de cómo ellos estaban pensando y de cómo ellos estaban viviendo. O sea, se habían enriquecido y ellos decían, no tenemos necesidad de nada. O sea, su comercio, su vida, sus negocios, era como que, la carga, el ministerio, servir al Señor era una carga, se hacía pesado, y por eso habían dicho, mira, no necesitamos de Dios. Y sin embargo Jesús comienza a declararle, por cuanto eres tibio. Esto es muy interesante porque Él le dice, por cuanto eres tibio, te voy a vomitar. Para empezar, además de la Odisea ser por así decirlo, una ciudad rica, era una ciudad que carecía de agua. Ese es un gran detalle, porque ellos habían creado un acueducto, por así decirlo, del cual proveían agua desde Heriápolis, y el agua salía hirviendo desde 10 kilómetros aproximadamente estaba Heriápolis, y el agua salía hirviendo y llegaba hasta la Odisea. Después de 10 kilómetros llegaba tibia y con un olor a metal, con un sabor a lo mejor a calcio, y era algo muy difícil de pasar, y algo que realmente quitaba atracción a su ciudad. O sea, lo peor que tenían, por así decirlo, era su agua, y ellos sabían que esa agua era fea. No gozaban de los manantiales que tenía Colosas, que estaba a 18 kilómetros, donde gozaban de agua fresca. Y Jesús les dice y le declara esto, o sea, te vomitaré porque eres tibio. Y ellos sabían, o sea, cómo era el agua tibia, sabían a qué se estaba refiriendo. Jesús lo entendía clara y perfectamente. Y también le dice, porque dice, soy rico, y también le dice, yo te aconsejo, me encanta lo que dice, que compres de mí el verdadero oro refinado, dice, que es pasado en fuego, para que seas rico. En otras palabras le está diciendo, el verdadero oro no está en lo material, está en lo eterno, está en el cielo, donde la polilla y los ladrones no pueden destruirlo. O sea, ese es el verdadero oro, y te aconsejo que compres de mí ese oro, le dice el Señor, y me gusta mucho. También le dice, te aconsejo que compre de mí vestiduras blancas para vestirte. Ellos eran famosos y muy reconocidos por vender sus vestidos de alta gama de lana negra, o sea, vestidos costosos. Y Dios le dice, mira, eso no vale para nada, vestiduras blancas para que puedas cubrir tu desnudez, para que puedas cubrir tu vergüenza. Me encanta cómo todo lo que declara aquí la Biblia eran las características y realmente la atracción y lo bueno que tenía la ciudad de la Odisea. Y por último Dios le dice también, y unge tus ojos con colirio para que veas. Wow, o sea, eran famosos por su ungüento, famosos por su colirio para los ojos, reconocido en varias ciudades. Y Dios le dice, mira, necesitas echarte de ese colirio para que puedas ver, porque en otras palabras eres alguien ciego que no reconoce su pobreza espiritual, que no reconoce la necesidad de Dios. Pero más allá de todo eso, me gusta cómo termina Dios la frase. O sea, le dice aquí en el versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete.
Le dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y me encanta esto, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Así que yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¡Wow! Maravilloso. Yo reprendo y castigo a los que amo. Y eso para mí es muy fuerte. Para mí eso me impacta porque a pesar de todo lo malo que por así decirlo tenía la iglesia, lo dice a Dios, le dice, mira, yo si te digo todo esto es porque te amo. Y realmente Jesús y nuestro Padre Celestial, eso es lo que hace con nosotros en nuestras vidas. Él, a pesar de que a lo mejor nos creamos autosuficientes y querramos ser independientes, o sea, Él dice, mira, yo te amo y necesito que te mires y que puedas ver qué visión tienes de ti mismo. Y si a lo mejor es una visión de autosuficiencia, Él dice, mira, yo te reprendo y te digo esto porque te amo y quiero abrazarte y quiero que tú venzas esto y quiero que reconozcas que realmente tienes una necesidad de mí, de mi justicia y de mi gracia. Y es posible que lleves en el Señor a lo mejor 10, 20 o 40 años y por tanto tiempo de caminar como creyente también podemos perder esa pobreza de espíritu. Y para ello me gustaría contarte, por ejemplo, una historia que escuché a Abraham Laboriel. Abraham Laboriel para mí sin duda es el mejor bajista. Él toca el bajo, es un bajista gospel y sobre todo ha tocado en conciertos cristianos y frente a miles de personas en estadios y también en conciertos seculares. Pero me encanta porque él donde va siempre muestra su fe y reconoce a Jesús como el Salvador. Y él compartía esta historia y decía, una vez, o sea, había un hombre que estaba volando en un avión, estaba por encima de los Andes, estaba en un trayecto y de repente hay una turbulencia y se viene una turbulencia muy fuerte y él comienza a orar en su temor, o sea, es apoderado por el miedo y el temor y en su desesperación él comienza a orar y de repente de alguna manera en su espíritu el Espíritu Santo le dice, yo reprendí los vientos y los mares, haz tú lo mismo. Y él se acuerda cuando Jesús en la barca reprende los vientos, los mares y tal. Y él comienza a orar, reprendo los vientos en el nombre de Jesús. Y comienza a orar y de repente el avión va sacudiéndose y de repente el avión se queda súper tranquilo, viene una calma y dice, wow, qué bueno, o sea, Dios respondió mi oración. Pero luego de un tiempo comienza otra vez la turbulencia y comienza el avión y él otra vez es apoderado por el temor y nuevamente comienza a reprender a los vientos y dice, reprendo los vientos, tal en el nombre de Jesús. Y de repente se da cuenta que la turbulencia no se va y que el avión sigue y que el avión se estremece y cada vez más y él es apoderado por el temor y él sigue orando y ya no sabe cómo orar, deja por último de reprender y comienza a decirle al Señor, Señor, ¿por qué no me ayudas? ¿Por qué no reprendes ¿Por qué no calmas los vientos? ¿Por qué no haces algo? Y de alguna manera entiende en el Espíritu que otra vez le habla y le dice, porque la primera vez que te dije que ore y que reprenda los vientos, lo hiciste muy bien y viniste a mí. Pero la segunda vez ya no viniste a mí. Lo hiciste simplemente por tu propia voluntad. Y muchas veces esto es lo que pasa. O sea, a veces aprendemos algo y con ese algo que hemos aprendido nos hacemos autosuficientes y ya dejamos de un lado la dependencia de Dios. Y sin embargo, Dios quiere que constantemente podamos ser dependientes de Él. Esto pasa porque ya llevamos muchas veces mucho tiempo en los caminos del Señor como creyentes y a veces descuidamos esta área en nuestras vidas. Tenemos muchas cosas aprendidas y quitamos la dependencia de Dios y queremos hacerlo por nuestra propia fuerza, por nuestros propios métodos o estrategias o experiencias que a lo mejor hemos tenido antes. Sin embargo, Dios nos dice que a pesar de todo lo que hayamos vivido, el apóstol Pablo dice, dejando todo atrás prosigo hacia la meta. O sea, que te olvides de los éxitos, que te olvides de los triunfos, que te olvides de los fracasos y que seamos dependientes de Él, que todo el tiempo mostremos nuestra pobreza espiritual aferrados a Él.
Bien, yo he titulado este mensaje "Para ser rico hay que ser pobre", y voy a darte algunos ejemplos del título y de este mensaje. Para empezar, mira, en Efesios capítulo 3, versículo 16, bueno, vamos a leer desde el 14, el apóstol Pablo decía: "Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma todo nombre de las familias en los cielos y en la tierra". Y aquí está lo interesante: "Para que os dé", decía, "conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu". ¿Qué significa esa gran riqueza, esa gran belleza y ese gran poder de Dios tocando nuestro espíritu? Lo interesante de todo esto es que este hombre interior lo estamos descubriendo y lo seguiremos descubriendo por la eternidad. Pero déjame decirte que para recibir esa gran belleza, esa riqueza de su gloria, el ser fortalecidos en el hombre interior, necesitamos reconocer nuestra pobreza espiritual, necesitamos hacernos pobres, porque si realmente queremos ser fortalecidos es porque tenemos una necesidad, una carencia de fuerzas. Y esto es lo que decía el apóstol Pablo. Por otro lado, Mateo capítulo 6, versículos 19 y 20, Jesús habló de los verdaderos tesoros, donde Él dice: "No hagáis tesoros aquí en la tierra, sino haced tesoros en los cielos, donde la polilla ni los ladrones pueden robar ni destruir". Y me encanta esto porque realmente, si yo quiero hacer riquezas en los cielos, necesito hacerme pobre, porque para hacer esas riquezas, para ayudar, para agradar a Dios, necesito reconocer mi pobreza espiritual. Y el último ejemplo, Jesús dice que para ser un ciudadano de su reino, o sea, dice que necesitamos ser pobres en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino. Y yo comparaba esta frase, este texto con otro texto donde dice: "Dejad que los niños vengan a mí, porque también de ellos es el reino". Si de los pobres en espíritu y de los niños es el reino, yo rebuscaba relación, o sea, ¿qué tiene que ver un niño con un pobre en espíritu? Y quería ver la inocencia del niño, la inocencia de su corazón, pero más allá de todo eso pude entender que tanto el pobre en espíritu como el niño son dependientes, totalmente dependientes. Un pobre en espíritu es dependiente de Dios y tiene una gran necesidad de Dios. Y un niño es dependiente de su padre, necesita que su padre le dé de comer, que su padre le dé de vestir, que su padre le tome de la mano para cruzar la calle. Necesita que su padre pueda velar por él y curarlo cuando está enfermo por las noches. Y realmente esa dependencia es la que a lo mejor Jesús quiere decirnos en relación de los niños con los pobres en espíritu. Y déjame decirte que para poder recibir algo de Dios, o sea, necesitamos hacernos pobres, necesitamos reconocer nuestra pobreza espiritual. Así que necesitamos ser pobres para realmente alcanzar las riquezas eternas que no se desvanecen y que permanecen para siempre. Así que yo quiero animarte con este mensaje que para empezar tengas y puedas reconocer qué visión tienes de ti mismo, que puedas reconocer a lo mejor tu pobreza espiritual y si realmente quieres llegar a ese estándar que nos marcó Jesús, donde dice: "Sé perfecto porque vuestro Padre Celestial es perfecto". Si realmente quieres alcanzar y llegar a eso, vas a ver tus deficiencias, vamos a ver nuestras debilidades y vamos a saber que solo no podemos hacerlo y que tenemos una necesidad de Dios. Y ya con esto termino. Hay una frase que me marcó mucho de Mariano Sinegal, donde dice: "Los días que no busques a Dios y no te acuerdes de Él, ese día eres autosuficiente". Y yo no sé cómo tú buscas al Señor, pero yo en un tiempo atrás a veces tenía mis momentos, decía lunes, miércoles, viernes, oro al Señor de esta manera, el domingo estoy en la iglesia, y martes, jueves, sábado, martes me dedico a hacer trámite, jueves a otra cosa, y sábado a lo mejor a otras actividades. Y de alguna manera cuando pude entender esto, que en los días que no busque a Dios y que no me acuerde de Él, le estoy diciendo a Él: "No te necesito, soy autosuficiente, me basto conmigo mismo". Cambió eso en mi vida, así que quiero animarte y quiero que tú puedas mirarte a ti mismo y que realmente puedas saber en qué condición está y que les pidas al Espíritu Santo que te ayudes a ver tu interior. A lo mejor tenemos la visión del fariseo,
A lo mejor tenemos la visión de la iglesia de la Odisea, no necesitamos de Dios, nos hemos enriquecido. Y si a lo mejor el Espíritu Santo nos revela y nos dice que tenemos la visión del publicano, que Señor, te necesito, sé propicio a mí, tengo una gran necesidad de ti. Así que Dios te bendiga, familia, y espero que este mensaje pueda ser de bendición para tu vida. Un abrazo y hasta una nueva oportunidad.